Bienvenidos todos a su canal Genomiciencia, el canal donde usted aprende la naturaleza de lo que somos. En este encuentro vamos a realizar una introducción a la citogenética y vamos a brindar un conjunto de conceptos importantes para poder entender las materias que siguen en otros tópicos o en otras videoconferencias. No se vayan, acompáñenme. Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardueit Ferrer. Citogenética y aberraciones cromosómicas. Introducción a la citogenética. Introducción a la citogenética. Abordaremos el siguiente sumario: niveles de organización del material genético, la cromatina, sus tipos, la citogenética clínica, importancia de esta rama del saber y la clasificación de los estudios citogenéticos. En primer lugar, vamos a recordar por temas anteriores cómo se organiza el material genético. Y es importante tener en cuenta que el material genético se organiza a través de su estructura primaria, conformada por la molécula de ADN, que todos sabemos que está conformado por una doble hélice, que son antiparalelas ambas cadenas, complementarias, siempre una adenina va a una timina, siempre una guanina va a una citosina, y esta molécula de ADN le va a dar 2 vueltas y media, como ustedes pueden apreciar acá, 2 vueltas y media a un octámero de histonas conformado por las histonas H2A, H2B, H3 y H4. Alrededor de 146 pares de bases del ácido desoxirribonucleico va a entrar en contacto con este octámero de histonas, ¿verdad? Y dependiendo del nivel en que se dispone esta molécula, si apretada o relajada, así será la regulación de la expresión de la información genética. Entre un nucleosoma y otro vamos a encontrar las histonas H1. Cuando estos nucleosomas se compactan, entonces van a formar el llamado solenoide. Y cuando estos solenoides se compactan aún más, van a formar las asas. Las asas, los cromómeros, la cromonema. Y finalmente, la cromatina. Producto de la condensación y esferización de la cromatina, esta en división celular se van a convertir en los llamados cromosomas. Por lo tanto, los cromosomas están formados por moléculas de ADN y proteínas histónicas y no histónicas. Tenemos 46 cromosomas y por lo tanto tenemos 46 moléculas de ADN. Resumiendo entonces los niveles de organización de la información genética, podemos considerar que dentro del núcleo se encuentra una estructura llamada cromatina, conformada por el DNA y por las proteínas histónicas y no histónicas. Esa cromatina, cuando se condensa, se espiraliza, forman los llamados cromosomas. Tenemos 46 cromosomas, 23 pares, y cada uno de estos cromosomas va a estar conformado por unas estructuras más compactas llamadas asas. Esas asas están conformadas por el solenoide, que es un conjunto de nucleosomas. Y los nucleosomas que se observan en este momento están conformados por una doble hélice interactuando con el octámero de histonas. Y la molécula de ADN, por supuesto, conformado por una doble hélice helicoidal antiparalela y complementaria, donde se observan 4 bases nitrogenadas: adenina, citosina, guanina y timina. Frente a una adenina siempre se va a aparear una timina, y frente a una citosina, una guanina. La cromatina se divide en 2, la llamada eucromatina, que es esa zona blanquecina que ustedes van a observar en el núcleo de esta célula, bien, la llamada eucromatina, que está conformado por genes funcionantes, por genes que codifican la secuencia aminoácidica de polipéptidos, por genes que van a sintetizar en gran medida determinadas proteínas que van a tener una función
X en el organismo. Y encontramos también la heterocromatina, que es esa coloración o ese aspecto heteropigmótico. La heterocromatina se divide en dos grandes partes. Encontramos la heterocromatina constitutiva, que está formando parte de la estructura de la anatomía de determinados cromosomas, como son el 1, el 3, el 9, el 16 y el Y. Y encontramos la heterocromatina facultativa, que son importantísimos para poder estudiar los trastornos de diferenciación sexual. Ahí encontramos el cuerpo bar y la masa Y. Relacionado con la cromatina constitutiva, bueno, aquí ustedes pueden observar en el cromosoma 1, bien, la heterocromatina constitutiva que se encuentra en el brazo largo. En el cromosoma 3 se encuentra una heterocromatina constitutiva inmediatamente debajo del centrómero. En el brazo 9 tiene la forma triangular y tiene un color pardo, no es un color oscuro. Y encontramos el cromosoma 16 y el cromosoma Y también están formando parte de la heterocromatina constitutiva. Otro aspecto importante que debemos de tener presente es cómo se clasifican las enfermedades genéticas. Por lo menos las categorías básicas que un estudiante de medicina tiene que saber. Y esto está relacionado con los niveles de organización de la información genética que hemos mencionado. Cuando existen mutaciones génicas a nivel de DNA, entonces son los llamados trastornos monogénicos o trastornos mendelianos, porque se cumplen con las leyes de Mendel, ya sea con la primera ley de Mendel, la ley de la segregación, o la segunda ley de Mendel, la ley de la segregación independiente. Encontramos también los trastornos con herencia multifactorial, que se debe a la acción aditiva, bien, a la acción pequeña aditiva de poligenes con o sin acción ambiental. Cuando no existe la acción ambiental, es la llamada herencia poligénica, y cuando ya se incluye los factores ambientales interactuando con estos factores genéticos, se le llama herencia multifactorial propiamente dicho. Y finalmente, las aberraciones cromosómicas, cuando se afecta el nivel de cromosoma. Reiteramos, las mutaciones que provocan las enfermedades monogénicas o mendelianas son las llamadas mutaciones génicas. Las mutaciones que causan los trastornos multifactoriales son las llamadas mutaciones genómicas. Y las mutaciones que causan las aberraciones cromosómicas son llamadas mutaciones cromosómicas. Específicamente, en este capítulo vamos a abordar las aberraciones cromosómicas, los diferentes tipos de aberraciones cromosómicas, así como los mecanismos de producción que se encuentran involucrados en las mismas. Por supuesto, en el tema de hoy vamos a abordar específicamente una breve introducción sobre la citogenética y la citogenética clínica. Primeramente, ¿qué es la citogenética? ¿Qué diferencia existe entre la citogenética y la citogenética clínica? Bueno, la citogenética es el estudio de los cromosomas, su estructura, su herencia, ¿bien? Y la citogenética clínica, las enfermedades debido a las aberraciones cromosómicas numérica o estructural que experimentan estas estructuras. Es importante tener presente que cromosomas vienen de la palabra cromo, color, somas, cuerpo, o sea, son cuerpos o corpúsculos que se tiñen con diferentes colorantes. ¿Por qué es importante que en la formación del médico esté conocer sobre este capítulo tan importante de la genética médica? Por varios motivos, colegas. En primer lugar, porque las anomalías cromosómicas son frecuentes entre 1 de cada 150 y 1 de cada 160 recién nacidos y tienen en algún momento una anomalía cromosómica. En segundo lugar, porque al menos el 50% de los abortos espontáneos durante el primer trimestre tienen una anomalía cromosómica, se deben a una aberración cromosómica. Y porque aproximadamente el 2% de los embarazos en mujeres de más
de 35 años de edad, que constituye un factor de riesgo genético importante, tienen alguna anomalía cromosómica. Esas son 3 razones importantes por las cuales es importante, es valioso conocer el capítulo de la citogenética. Aquí nosotros observamos un niño que presenta un síndrome genético, específicamente existe un hipercrecimiento de sus extremidades compatible con un síndrome de Proteus. Y si nosotros realizamos un estudio citogenético de células de fibroblastos en la piel, vamos a observar en un % determinado de estos pacientes un mosaicismo que después vamos a estudiar que se llaman mixoploidías. O sea, hay una combinación de células diploides con células triploides. Es un hallazgo que generalmente se encuentran en estas anomalías. Por eso que es importante tener presente el tema de la citogenética. Aquí observamos pacientes que hemos visto durante nuestra experiencia profesional en Cuba y en otros países del mundo, sobre todo América Latina, Ecuador. Vamos a ver una niña con hidrocefalia, vamos a ver un niño con un síndrome llamado síndrome de Noonan, que es el síndrome de Turner en el sexo masculino, pero hay que precisar si realmente existe alguna anormalidad cromosómica con características. Vamos a observar otro niño, ejemplo, con una micropenisomía, con criptorquidia o anorquia. Son malformaciones congénitas que constituyen uno de los principales motivos para realizar un estudio citogenético. Encontramos también, por supuesto, la condición genética que caracteriza a este capítulo de la citogenética, que es el síndrome Down, con sus características fenotípicas muy particulares y que se requiere de un estudio citogenético para saber si es una trisomía 21 libre o para saber si es un síndrome Down resultado de gametos desbalanceados de una translocación balanceada parental en los padres. O sea, si se debe a un síndrome de Down hereditario o secundario a una translocación en uno de los padres. Existen otros defectos congénitos como el labio leporino con o sin paladar hendido, que muchas veces obedecen a una causa multifactorial, entre ellos por déficit de ácido fólico, pero también puede obedecer a un trastorno cromosómico, igual que un caso, ejemplo, de la microcefalia vera, que siempre un niño con microcefalia y si presenta un patrón dismórfico, tenemos que siempre estudiar los cromosomas de ese paciente. O sea que en sentido general existen diferentes motivos para la indicación de un estudio citogenético. Múltiples abortos espontáneos en el primer trimestre del embarazo cuando se mantiene con el compañero sexual por lo menos 2 años. Bien, un patrón dismórfico craneofacial con más de 3 signos dismórficos y esta si se asocia con malformaciones congénitas o con defectos congénitos mayores. Bien, trastornos en la diferenciación sexual, retraso mental o discapacidad intelectual, entre otras características. Ahora bien, la diversidad debe ser asumida como un valor humano esencial. Y desde la conferencia introductoria a este tema, mostramos a nuestro pacientico Enzo Dueñas como un ejemplo de los tantos pacientes que hemos visto, tanto los genetistas, pediatras, neonatólogos, de niños que nacen con la condición de síndrome Down y que con una estimulación precoz, temprana, tanto del neurodesarrollo como la parte psicomotora, es decir, la parte motora, hemos podido obtener un ser humano, un individuo en que hemos potencializado todas sus capacidades intelectuales. De hecho, tengo pacientes con esta condición genética que en estos momentos son trabajadores de industrias, de empresas, entre otros. Ahí me estoy recordando de mi paciente Conradito, le mando un abrazo bien grande de parte de este médico genetista. Aquí existen ejemplos de personas con esta condición genética que llegaron a ser artistas, llegaron a ser modelos. Aquí tenemos a
artista pero muy valiosa. Miren qué bella esa joven. Se trata de Marian Ávila, la primera española con síndrome Down en desfilar en Nueva York. Sin embargo, fíjense los éxitos que ha tenido esta niña o esta joven modelo. Encontramos también otras personas con la condición de síndrome Down, famosos que han logrado sus sueños en la cultura. Y ahí tenemos ejemplos: Jamie Brewer, actriz que debutó en el año 2011 con su participación en la serie American Horror History, modelo de esa película. Encontramos también Tommy Jessop, que ha trabajado como actor de la televisión británica desde el año 2007, protagonizó la película Coming Down the Mountain. Por lo tanto, esto es un ejemplo, o esto constituyen ejemplos en lo que se evidencia que con un trabajo mantenido y arduo, podemos lograr potencializar todas las capacidades físicas, psíquicas de estos individuos que presentan esta condición genética. En la próxima conferencia vamos a abordar la teoría cromosómica de la herencia y vamos a ejemplificar cómo está relacionado la meiosis con las leyes de Mendel y el comportamiento de los cromosomas. Hasta un próximo encuentro. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.